Hola, ¿cómo están nuevamente? Me da gusto saludarlos, me da gusto que me reciban en sus medios electrónicos. Hey, hoy tengo un tema bien interesante. Eh, antier estábamos platicando acerca de lo que es el mundo, que el mundo se va a acabar, este es el año final, que los mayas dijeron y que mil cosas de ese tipo, ¿no? Y yo he estado platicando con mucha gente pues con un buen grado de cultura, y me han justificado de principios de este año todos los acontecimientos astronómicos, acontecimientos del calor global, acontecimientos sobre la vida del planeta. Y todo el mundo está de acuerdo que el 23 o el 21 de diciembre de este año eh, el mundo va a tener una transformación y que toda esta transformación iba a empezar a suceder desde el mes de mayo pasado, y luego que iba a suceder en septiembre el acomodo de unos planetas, en fin, muchísimas historias que todos ustedes ya han visto y probablemente se han dado cuenta por los medios, información y por algunos programas de televisión, y ya estamos viendo ahí a Maussan y ya estamos viendo a varias gentes ahí que están prediciendo el fin del mundo. La verdad es una cosa, yo creo, yo creo ciertamente que todo este movimiento no va a traer como consecuencia el fin del mundo. Pero lo que sí tiene que traer como consecuencia a tu vida, y reflexionando sobre eso, es cambiar tu manera de pensar. Ahora, si tú realmente quieres transformar o estás pensando que este mundo se va a transformar, el único que lo va a transformar eres tú, cambiando tu manera de pensar. Ahora, ¿cuál es la manera de pensar a la que me estoy refiriendo? Normalmente nosotros pensamos en la carne, en nuestros deseos y en nuestros gustos, que está bien, ¿no? No está mal. O sea, a mí me gustan los autos deportivos, igual que me gusta con diferente tipo de comida, y eso pues, no afecta a mi conducta. Pero lo que sí puede afectar es tu manera de percibir el mundo, tu manera de percibir las cosas, sobre tus gustos, sobre tu óptica, o permitir que la óptica de Dios actúe a través de ti. Esto es, que tu manera de pensar y tu entendimiento deje de funcionar sobre tus gustos y sobre lo que tú quieres, para que sea Dios el que opere a través de ti. Mira, y a mí me gusta, y todo esto te lo voy a decir basado en la Biblia, y hay una parte en el libro de Filipenses, en el libro de Filipenses 3:18, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Te está diciendo aquí que hay personas que piensan en sí mismos, hay personas que son egoístas, que no han cambiado su manera de pensar, y te empieza a decir, hay una mejor manera de pensar, no es la tuya, es la manera de pensar de Dios. La Biblia dice que tus pensamientos, Dios está hablando al profeta, dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios, son mejores que los tuyos. Dios te dice, mi manera de pensar es mejor
de tu manera de pensar acerca de ti. Ahora, ya vimos que hay personas que viven para sí mismos, ¿sí? Personas que tienen su propia manera de pensar y su propio egoísmo, pero no le han permitido a Dios tocar su vida para que tengan la manera de pensar de Dios. Ahora, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Tú me puedes decir, ¿tú quieres tener tu manera de pensar o te gustaría pensar de la manera que piensa Dios? Ahora, la manera que piensa Dios es la manera que pensaba Jesucristo. Y nosotros hemos visto siempre en la historia a Jesucristo como el líder natural, la persona con mayor sabiduría que se ha manifestado en la tierra, aparte de tener poder y autoridad sobre todas las circunstancias. Hablaba a las tormentas y las callaba, hablaba a la enfermedad y salía, hablaba a las personas endemoniadas y estos eran liberados, hablaba, o sea, es un hombre que se movía en el área espiritual. Esa misma área y ese mismo cambio de vida, esa misma manera de pensar debe de ser modificada en ti, que dejes de pensar como tú piensas y empieces a pensar como Cristo piensa. Y déjame seguirte diciendo que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor. Debemos de convertirnos en ciudadanos del cielo. Y ser ciudadanos del cielo es actuar y pensar de la manera que piensa Dios. Y vamos a ver, mira, vamos al libro de Juan y vamos a seguir comentando esto. Sí, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar porque tu manera de pensar va a cambiar. Este mundo va a ser transformado porque los seres humanos tienen que transformar su manera de pensar y deben de transformar su manera de pensar de su egoísmo o de su particular punto de vista al punto de vista de Dios. Y si tú estás viendo las cosas con el punto de vista de Dios, te prometo que las cosas van a ser totalmente diferentes. Nunca he pensado yo que ser más inteligente. Yo creo que tú no puedes pensar ser más inteligente que el creador de todas las cosas. Me podrás decir, no hay creador. Bueno, alguien lo hizo todo esto. Y quien lo creó, ¿sí? Debe de ser más sabio que tú y que yo. Pero nosotros podemos aprender esa sabiduría. El reto que yo te estoy hablando hoy es que aprendas a usar la sabiduría de Dios y la tomes para tu vida y la empieces a desarrollar. Y si podemos llegar a ese punto, tu manera y tu entendimiento va a tener una modificación. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir algo, tu manera de pensar va a ser modificada y tú vas a modificar el mundo. Y entonces sí, los mayas van a tener razón. Nuestra conciencia y nuestra manera de pensar ha adquirido la manera de pensar de Dios y sabes que este planeta va a cambiar. Hoy en día, este planeta tiene demasiada maldad y lo mismo, y también la palabra lo dice. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no participa del pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guardará y el maligno no le tocará. Mira, sabemos que todo, te lo voy a parafrasear eso, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y te lo voy a decir aquí, estoy leyendo primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese que el Hijo de Dios, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en ti. La mente de Cristo y la mente de Dios empiezan a transformar tu mente, ¿sí? Y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él.
Si hemos creído y conocido que el amor de Dios permanece en nosotros, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Esa es ahí donde empieza tu manera, empieza a cambiar tu manera de pensar. Mira, bien fácil. Sabemos que, estoy leyendo ahora el 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hasta este momento, hay una persona que es un maligno que ha estado gobernando esta área. Pero va a dejar de gobernar esta área y va a dejar de gobernar de tu vida cuando tú empiezas a cambiar tu manera de pensar y transformar tu vida. Mira, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dios te ha dado el entendimiento para que tú sepas quién es real. ¿Sí? Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando tú reconoces que Jesucristo es el verdadero Dios y que la vida eterna o la vida misma de Dios, llevada desde ahorita, empieza a caminar tu vida desde este momento en Jesucristo, tu manera de pensar va a cambiar. Y sí, el mundo va a cambiar. Y sí, cierto. Entonces yo voy a estar de acuerdo con los mayas. ¿Sí? Va a haber una modificación y una transformación en el planeta. Esa es que el mundo va a dejar de pensar en sí mismo y va a empezar a adquirir el pensamiento de Dios. Y cuando el pensamiento de Dios empieza a operar en la vida de la gente, entonces la gente tiene otra perspectiva de vida, otra manera de llevar a cabo las cosas, y entonces va a venir paz y va a venir bendición al mundo. A ti y a mí nos corresponde cambiar esa manera de vivir. A ti y a mí nos corresponde modificar nuestro entendimiento y tomar nuestra mente, la mente de Cristo, en nuestras vidas. Y dice, porque nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, nuestra manera de pensar está cambiando. Yo te invito a que reflexiones sobre cuál es tu manera de pensar. Yo te invito a que consideres la manera de pensar de Dios en tu vida. ¿Quieres ser sabio? La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría absoluta en la vida de las personas. Tu manera de vivir es sabia, tu manera de ver las cosas es sabia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos esta palabra y la llevamos a cabo y nuestra mente empieza a ser transformada y modificada, entonces vamos a cambiar este mundo. Yo creo que este mundo va a ser transformado, ¿eh? Yo sí lo creo. Porque cada persona que conoce y empieza a estudiar este libro, cada persona que conoce la sangre de Cristo derramada por ti y por mí, y que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, empieza a tener una manera distinta de ver el mundo. ¿Qué pierdes tú si reconoces a Jesús como Señor y Salvador? ¿En qué te puede afectar? Lo único que puede traer es un beneficio. Yo te invito a que lo hagas. Te invito a que hables con Dios y que le digas, Jesús, sé Señor de mi vida, y que confieses, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en su vida. Hazlo y vas a ver un resultado increíble en tu manera de pensar. Me da gusto saludarte, pronto nos vemos. Vamos a seguir en contacto y vamos a seguir hablando de estos temas. La manera de cambiar, la manera de cambiar el mundo es cambiando nosotros primero. Gracias, que tengas muy buen día, muchas bendiciones. Me da gusto saludarte. Hasta luego.